Para ser yo, he de ser otro. Salir de mí. Buscarme entre las otras. Los otros que no son. Si yo no existo. Lesotres. Que me dan Plena existencia. Octavio Paz. Por la boca vive el pez. Yo coincido mucho con ese sentir. Creo que en términos generales, un poco eso es lo que percibimos, ¿verdad? Una sociedad más dividida, que tiene menos capacidad de escucharse de manera activa. También es cierto que hay más frustración, más tristeza. Ahí la situación económica pesa mucho. Hay hogares que no tienen resuelto su plato del día y que no, vamos a ver, tienen que decidir entre darle de comer a sus hijos, especialmente madres solas, o tener que encargarse de los pleitos políticos de fulanito, sutanito, y obviamente la prioridad pasa por poder poner el plato de comida en la mesa. Claro. Los partidos políticos no han estado a la altura de las circunstancias, pero lo cierto es que en la práctica se ha perdido la capacidad de escucharnos y de ser transparentes en nuestras posturas, porque yo lo veo con el caso corrupción. Todos y cada uno de los partidos políticos dicen que están en contra de la corrupción. Todo, preguntarle a cualquier candidato, todos te van a decir que no, la corrupción es mala. Sí, pero a la hora, en enero de este año archivaron, con votos del PLN, del PUS y de partidos neopentecostales, archivaron un proyecto para que no prescribieran los delitos de corrupción. Entonces uno dice, bueno, a ver, entre la postura que está sosteniendo y a la hora tu voto, hay una brecha enorme. Entonces, ¿cómo la gente no va a estar desencantada de esa forma de hacer política? Tienen toda la razón del mundo de estar hartos de eso. No sos transparente. Yo por lo menos creo que uno tiene que decir por lo menos qué es lo que va a hacer y qué es lo que piensa. Mira, no, conmigo no contés para eso. Y no se trata de si el proyecto es tuyo o mío, sino de la cosa sirve o no sirve. Ese tipo de hacer política cada vez es menos frecuente. Y obviamente la gente joven nos hemos hartado de una carajada que no va a ningún lado y que no es transparente. Digo, con toda la razón del mundo, ¿verdad? Yo como mujer joven me harto. Sí, ¿qué pensás vos, Ana Rita? Digamos, de lo que está comentándonos Sofía y de lo que dijo anteriormente Rodolfo. ¿Cómo vos, como una mujer de tu generación, ves esta situación? A mí me ha tocado ir a conversar con mucha gente en distintos cantones de la provincia en este momento y uno lo nota, pero también la gente está deseosa de tener conversaciones francas, como dice Sofía. ¿Qué es lo que uno piensa? ¿Qué es lo que uno defiende? ¿Dónde está uno de acuerdo en algo y no? Y mejor decirlo directamente y explicar por qué sí en esto estamos de acuerdo y por qué no, ¿verdad? Yo en eso soy muy crítica también y yo creo que eso le hace falta a la política, además de humanizarla de nuevo. Yo no sé en qué momento se le ocurrió a la gente que la gente está esperando que el político o la política sea alguien que tenga la verdad absoluta de todo y que tenga, ¿verdad?, el conocimiento de todo. Eso es imposible, en ningún ser humano nunca van a lograr eso, porque eso es totalmente imposible. Y la campaña pareciera que sale por ahí, ¿verdad? Y todo el mundo habla de que sé todo, puedo resolver todos los problemas, y uno sabe que no funciona así. Y aún menos en una asamblea legislativa donde llega de todo, ¿verdad?, la pluralidad de personalidades, de egos, de ideologías, y tenés que ponerte de acuerdo para que esto avance. Aquí el gran tema es los acentos y las prioridades, ¿dónde están? ¿A quién le estamos gobernando? ¿Para quiénes queremos? Y a mí sí me parece, por la experiencia tal vez de vida de uno y todo, que hay una clase media que ha sido muy golpeada históricamente y que ha sido muy grosero. Y yo soy muy crítica y estos 4 años se ha sido muy grosero y la pandemia, los manejos ha sido muy grosero. Y los números lo dicen. Los exportadores bien, la inversión extranjera directa bien, ¿verdad? Y Cinde contentísimo. Pero vean, Naranjo, yo vengo de Naranjo, el centro de Naranjo ya de por sí, sin pandemia, era un centro deprimido económicamente. Y esas son familias, y Julia lo sabe, que tiene su restaurante y sus negocios, son familias costarricenses y ahí no se está priorizando. Por la boca vive el pez. Quienes nos están oyendo hace rato se dieron cuenta de quiénes son las muchachas que tenemos aquí. Y les digo muchachas, resulta que las personas de su edad, cuando tienen cargos públicos o se convierten en diputadas, se convierten en doña. Y resulta que aquí tenemos a doña Sofía Guillén, candidata a primer lugar por el Frente Amplio, diputada por San José, y tenemos a doña Ana Rita Argüello, candidata a diputada en el primer lugar del PAC por Alajuela. 2 doñas, que son 2 muchachas
y la palabra muchacha me parece tan linda porque da mucha esperanza que mujeres tan jóvenes estén liderando en primer lugar un proceso tan valientas con A, como decía la gente de antes, que tienen, o sea, ustedes tienen todas las posibilidades, todas, de ser diputadas. Lo más seguro es que sí lo van a hacer. Hay gente que no. Sofía se iba a ocupar una curul, fijo. Ana Rita se iba a ocupar esa curul, fijo. Entonces, volvemos a doña Sofía y doña Ana Rita se van a convertir en las señoras diputadas, ¿verdad? Yo se los voy a pedir y a mí no me hagan caso si no les da la gana, pero no se conviertan en doñas, por favor. No. Porque la doñenez no es una cosa de que te digan o no, es autoungirse con una cosa de que ustedes ahora andan en la calle, ustedes dos andan en la calle, midiendo calles, hablando con la gente, convenciendo a la gente, escuchando a la gente, por eso están aquí, porque están en campaña. Pero una vez que se convierten en personajes, ya no tienen tiempo, ya no atienden el teléfono, ya son los asistentes y se empiezan a meter en una burbuja y a creer que es suficiente con lo que ustedes saben y con lo que conversan con otros políticos para tomar decisiones. Y pasa un año, y pasan 2 años, y pasan 3 años, y cuando ustedes se dan cuenta, están tomando decisiones de espaldas a la gente, afectando vidas, familias. Estamos escuchándonos porque por la boca vive el pez. Porque cuando aquí se hablaban de las propuestas que convenzan y transformen, que decía Rodolfo, eso no sale de un despacho. Una propuesta que convence y transforme sale de un diálogo ciudadano. Porque si vos vas a legislar por cultura, tenés que hacerlo con el sector ahí metido, no desde tu visión de cultura. De pronto uno piensa que las necesidades van por un lado y en realidad van por otro, entonces no nos hablamos y ahí no se escucha. Lo que también señalaba, ¿verdad, Sofía? Que a veces no se escucha, que un diálogo, pero que no es en las 2 líneas, no es un diálogo, es un monólogo. Yo creo que la edad no es garantía de nada por sí misma. Lo que sí creo es que deben haber cambios generacionales para que un proyecto político tenga sostenibilidad en el tiempo. Pero efectivamente la edad por sí misma no te va a garantizar nada, ¿verdad? ¿Cuál fue el promedio de edad de los que aprobaron el IVA a la canasta básica? Es decir, eso no te garantiza nada. Lo segundo que diría, a propósito de la pregunta que usted nos dejaba sobre la mesa, de cómo no volverse doñas, es que esto no debe entenderse como un proyecto individual. Creo que es un error cuando uno aspira a un espacio creyendo que es un proyecto individual y no colectivo. Yo, a modo muy personal, les cuento que a mí me costó mucho tomar la decisión porque a las mujeres jóvenes nos cuesta mucho abrirnos campos en nuestra profesión y yo tenía un campo muy bonito en un trabajo que me gustaba muchísimo. ¿A dónde trabaja? Yo trabajé con la APSE, trabajaba con las Naciones Unidas también en consultorías, estaba en una consultoría muy, muy bonita. Y luego otra con la CEPAL, es decir, a mí la economía me encanta, ejercer mi profesión es mi pasión, yo estudié lo que me gusta. Y para poder participar de esto yo tuve que renunciar a mis trabajos porque tenían prohibición. El balance al final que yo hice es, esto no es un proyecto individual. Si yo tuviera que escoger un proyecto individual, yo seguramente me habría quedado en mis consultorías, ¿verdad? Pero esto es un proyecto colectivo y sí tenemos que comernos esa bronca, es decir, esos espacios, a mí en eso la batalla de la reforma fiscal o la lucha contra esa reforma, no porque no se necesitara una reforma, sino porque en nuestra opinión debía ser distinta, me enseñó muchísimo de este proceso. Si usted llega ahí creyendo que la silla es suya y es un proyecto individual, va a perder y se va a perder a sí mismo, porque hay fuerzas fácticas en la práctica, poderes mucho más fuertes que uno que te van a estar presionando. ¿Cómo cuáles? Hay grupos económicos que sí o sí te empiezan a decir, mira,
y lo sé porque yo también fui asesora, porque lo viví en la reforma fiscal desde afuera, y yo sé que hay grupos que te dicen, seguí así, no vas a tener trabajo en ninguno de estos sectores, hay presiones, y ahí es donde uno se prueba. Es hasta ese momento, cuando usted pasa por ese tipo de pruebas, que dice, bueno, sí, yo puedo resistir esto y estoy aquí por esto. Pero no porque sea yo, porque si fuera uno como individuo va a escoger lo que individualmente le conviene, y no se trata de lo que le conviene al individuo, sino del proyecto colectivo, de lo que estás representando y de lo que estás al final haciendo por un grupo mucho más grande. Además, yo fui asesora de esa fracción de 9. Yo sé cómo se desintegra una fracción desde adentro, yo lo vi, y sé que uno de los grandes errores es entender las cosas como proyectos personales. Una Patricia Mora hizo un trabajo extraordinario en esa fracción de 9, fue gracias a ella que se abrió la comisión investigadora, los Panama Papers, porque doña Patricia no entiende esto como un proyecto individual, porque ella responde a un colectivo y ella además tiene principios y valores muy sólidos. Pero es una mezcla de cosas, y te voy a decir un asunto. Yo creo que todas las candidaturas vamos a prometer, pero yo estoy convencida de que hasta que no llegas a los momentos de prueba, a los momentos de fuego, nunca vas a poder probarte realmente. Es decir, hasta que no sentís esa presión. A mí en la reforma fiscal yo lo sentí, yo sabía, llegar y me seguía así, te estamos viendo, no vas a tener trabajo en tal sector. Hasta que no sentís ese ácido y no te acostás con el pesadillas, menosprecio, el menosprecio desde la edad y desde la apariencia. Hasta ese momento te probás y conoces la fuerza que tenés. Sí, esa chiquita aquí en la mente, sí. ¿Qué pensás vos oyendo este par de muchachas? Y yo de hecho, sí, ¿qué sentís a este par de muchachas de esta edad? 31, ¿verdad? 31. Y 29. Ahora te voy a decir bueno, algo de lo que a mí me surge una pregunta. A mí me surge una pregunta y la pregunta es, yo no quiero que ustedes se vayan de aquí sin que ustedes me den una visión de cómo está Costa Rica, cuál es la radiografía que ustedes hacen de Costa Rica, aprovechando cada una el campo que tiene, yo como ciudadano, en esta desinformación que me manejo. Yo no sé si estamos quebrados o no, yo no sé si desde hace 10 años o 20 que estamos hablando de impuestos, es que este país necesita esos impuestos y que es imposible controlar el gasto, o sí, que si no nos vamos a ir yo al quiero abismo. saber eso, yo quiero saber. Yo tengo 58 años y nos hemos ido al abismo 45 No veces. sabes qué me decían mis papás a mí. Por eso, pero sí, ya eso te excusa, pero entonces, ay, sí, jale a la vida. Pero mi pregunta entonces es ¿qué? ¿Es mentira eso? Ya, yo conozco. O sea, vamos a ver, ¿hay cacao o no hay cacao? ¿Se puede hacer chocolate? Esa es la primera pregunta. Hay cacao, yo sé, Nosotros claro, como costarricenses no sabemos si de aquí a la que ahorita, yo sé que eso es muy incierto para un economista, si el dólar se va a disparar a los niveles de la época de Carazo, no sabemos si va a haber, ¿verdad? ¿Qué significa esa carajada del endeudamiento, ¿verdad? ¿Qué va a hacer eso en cuanto a recortes a las diferentes instituciones? Yo vengo del sector cultura. El sector cultura está muy enojado con este gobierno, muy enojado, absolutamente enojado, se siente traicionado por este gobierno. No llamo a nadie para nada. Ya. No, y yo saqué la bandera porque soy del sector, pero yo creo que los ticos necesitamos una radiografía de qué es eso. Estamos muy asustados, no sabemos si es cierto, o sea, si el Fondo Monetario es el único camino, si estamos quebrados como en una casa, el papá no tiene trabajo, las deudas son de 1 millón y los ingresos son de 300, endeudémonos. ¿Qué significa eso? Voy a poder ir al coli, hay que vender la cama, el perro ya no tiene comida. En esos términos no sabemos, yo no sé. Ah, no, resulta que el papá tenía plata escondida bajo el colchón. Ah, sí, pero eso no lo sabemos. Yo quiero saber en términos económicos cómo está Costa Rica y qué nos espera en los próximos años si se sabe. Porque esa es la base para poder hablar del siguiente gobierno. A mí que no me vengan con cantos de sirena ni cortinas de humo. ¿Hay cacao? ¿Cuánto cacao y qué hay que hacer? Hablemos del cacao. No hablemos de tonteras, de todo lo que sale en la campaña que se me revuelve el estómago, hasta si cogemos o no cogemos en el cole. Esto es lo que hay que ver. ¿Dónde hay cacao y chocolate? Uno. Segundo, vos tenés ahí 4 puntos que habías puesto ahí, que son muy interesantes, que también me gustaría que te refirieras, y vos también, porque tiene que ver con los derechos, con los derechos humanos también, de diferentes sectores de población. A mí hay otra cosa que me preocupa muchísimo, de lo que no se habla ni es tema de campaña,
el verdadero peso de la penetración del narcotráfico en este país. Nadie habla de Ya eso. metido en todas Nadie las habla de instituciones. eso. ¿Cuánto Exacto. está el narcotráfico metido comprándolas, Instituciones financiando y las sistema campañas financiero, porque si no, Claro. ¿quién agarra toda la plata del lavado? ¿Cuál es el nivel de la situación de narcotráfico, lavado de dinero? ¿Cómo está Costa Rica en eso y hasta dónde podemos decir, pongámonos serios, estamos jodidos? O sea, eso. Tercero, y eso vos sos politóloga, vos tenés experiencia y ahí sí. En cómo está la recomposición de fuerzas, porque mi lectura externa es, hay una gran fortaleza de sectores muy ultraderechosos, Sí. muy bien disfrazados, con un peligrosísimo discurso ambiental que lo estamos viendo, aprueben gas natural, aprueben petróleo, cuando se sabe que Costa Rica precisamente le han dado premios y de todo porque por ahí es donde tiene que ir la cosa. Claro. El medio ambiente a mí me preocupa un montón. Sí. Y por eso es que a mí me parece que la elección no está en términos de quién va a ser presidente. Claro. Esto es lo que importa. Claro. La Asamblea Legislativa es Es lo lo que que importa en la cuesta próxima mucho. elección. Y Julia, tenemos otro problemón. Sí. O sea, la educación en Costa Rica Ya. está en capilla ardiente o no sé, pero me parece que ¿La qué? Perdón, la está educación. muy mal. La Está- educación. Sí, pues Ah. claro, Y ¿cuánto no se cuánto está ha hablando sufrido? de eso tampoco. La formación y ya se venía hablando de algo que ya es lo que era mía, a mí que me encanta la historia, y es, ahorita lo que urge es que salgan preparados mínimo, ¿verdad? Porque yo me encuentro estudiantes en la U que ya tienen serios problemas de lenguaje y de ortografía, ya eso venía Y de de antes. comprensión de lectura. De redacción. No, y de comprensión de lectura mínima. Si usted no sabe redactar, no sabe cómo piensa. Sí. Después, ya sabe, bueno, pero estoy hablando de algo que es de antes de la pandemia. El cero, y hay una cosa, o sea, a mí me encanta, la gente, digamos, van como un avión, la gente joven, saben cuáles son las prioridades en términos, un montón de cosas, hasta más sensibilidad medioambiental tienen por dicha. Pero hay un desvínculo, hay una despreocupación y eso no me parece gratuito con la historia de nuestro país. Si usted no conoce quién es y de dónde viene, yo sé que eso es muy difícil porque los profesores son muy aburridos en sociales, pero si nosotros no sabemos esto, No lo que la podemos historia- defender ni cuidar. Bueno, no, que Ni no mejorar. nos importa. Si yo le digo a mi sobrino, me dice, No, si no, yo lo que sabemos quiero- más de Estados Unidos, Exacto, sabemos más. pero ¿cuál es como la constante en Costa Rica Sí, y qué es lo que estamos poniendo en juego? Si yo llego a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Hasta formas de negociación que ha habido, cosas que uno dice, pucha, no, esto no lo podemos poner en riesgo, esto ya pasamos por aquí, no repitamos. Pero si para mí la vida empezó hace 10 años y no hace 100, y yo no puedo tener una visión de 100 años, y ahí estamos hablando desde la prensa, porque los periodistas no saben, bueno, en fin. Por la boca vive el pez. Sí, yo creo que, yo quiero arrancar con algo que para mí es fundamental y que es como la base, y es el tema de educación, dentro de todo lo que plantea Rodolfo. Hay un apagón educativo que de eso lo habla el Estado de la Nación. Y cuando uno ya estaba dentro y uno sabe dónde es que, ¿verdad?, están como los baches en todo esto, aquí lo que se tiene que resolver para que también las personas tengan acceso no solo a la educación digital y acceso a la conectividad, sino también la pedagogía de para qué vamos a usar la tecnología, porque yo puedo tener el mejor internet del mundo y pasarme haciendo nada. Eso pasa por una mejor coordinación, y eso ya uno lo sabe porque lo vivió desde adentro, entre el MOP, entre las municipalidades. A veces la gente no habla de esto, cuando se hablan de los fondos de Fonatel y todo esto, nunca se nombra la municipalidad. Las municipalidades tienen un gran rol en esa ejecución de esos fondos, y a veces ponen peros para que no se genere la obra pública necesaria para poder llevar la conectividad, y eso está dejando detrás a las estudiantes y los estudiantes que viven en zonas rurales y que tienen desigualdades económicas mucho más marcadas y de otro tipo de desigualdades de la interseccionalidad, ¿verdad? De género, étnico-racial, socioeconómicas, entre otras. Ahí hay que resolver cómo opera el MOP, el MINAE, las municipalidades y las operadoras. Dentro de esas está el ICE también. Y al ICE a veces hay que socarle un poquito, porque por lo menos yo defiendo muchísimo al ICE, pero uno tiene que también tener esa autocrítica para que las instituciones públicas mejoren, porque ninguna institución es un fin en sí misma. El fin de una institución es la gente, y es impactar la vida de la gente, y que a usted le cuesten menos las cosas y que pueda disfrutar más de su tiempo y que tenga los servicios a mano. Eso es así. Tenga una vida digna y mejor. Que tenga una vida con derechos garantizados Sí. para todo el mundo. Eso por un lado. Me preocupa muchísimo el tema de pruebas FARO, porque han dejado de lado estudios sociales y cívica en todo esto. Yo sé que el mercado se mueve de cierta forma, así que hay mayor empleabilidad en ciertos sectores,
Decía un amigo que un pueblo que no conoce su historia solo es un paisaje sin profundidad. Y eso es complicadísimo porque uno, digamos, por eso yo hablo mucho como del historial de vida. Cuando uno sabe de dónde viene, lo que ha costado, las cosas que se han dado en la infancia de uno, en el pasado, lo que vivieron las tías de mi abuela, lo que vivió mi abuela y más allá, uno tiene un cable a tierra y una orientación grande de más o menos qué es este país y cómo históricamente se han logrado acuerdos entre sectores, entre la izquierda, entre el sector ¿verdad?, más oligarca en su momento, o sea, eso siempre ha sido así. Y eso es fundamental para saber dónde estamos parados, y eso pasa, y me preocupa mucho el tema de que se haya ido dejando de lado estudios sociales, educación cívica, y que los planes de estudio no estén profundizando en todas las versiones de la historia. Ya estamos en un momento de la vida de costarricense donde no hay que saber, como les decía, nada más la versión de Calderón y la de Figueres. La correlación de fuerzas a nivel nacional, aquí hace rato se infiltró el neopentecostalismo como un proyecto de hegemonía de toda la región con mucho dinero. Ahora hablamos de que tenemos más de 20 partidos aquí ahora en esta campaña. Muchísimos de esos tienen lazos con estos neopentecostales y estos grupos nada más están colocando platita. Y no es un tema solo de religión, que yo soy fiel creyente del Estado laico y de la secularización de la sociedad. Es un tema de que tienen una agenda económica también profundamente desigual, neoliberal, de ver los servicios públicos, de ver los servicios públicos, que además son derechos de las personas, como negocios. Y esos son la mayoría de partidos que tenemos, que son muchas banderas nuevas y gente muy distinta, pero cuando uno ve quién financia, que eso lo conectó ahora con narcotráfico, ¿verdad?, también un poquito, uno ve que todos vienen del mismo bolsillo. Yo trabajé muy de la mano con el Ministerio de Seguridad. Ver la serie El Reino de Netflix. Yo trabajé muy de la mano con el Ministerio de Seguridad Pública. Yo trabajé casi 8 años con Gobernación y Policía. Yo sí creo que hay que mejorar el tema de inteligencia, pero salí, en lugar de pensar que todo iba muy bien, salí más convencida de que la prevención es la fórmula y de que hay una guerra contra las drogas que es un asunto obsoleto, irrisorio, y lo único que hace es criminalizar a las mujeres en pobreza y a los muchachos que no tienen opciones de trabajo digno. Entonces yo le decía una vez a una gente en Grecia, ¿qué preferimos? ¿El muchacho vendiendo marihuana en la esquina del barrio, allá por la plaza donde nadie lo vea, en la cancha que no se usa porque está cerrada? O que se pongan un coffee shop o un emprendimiento porque ya hay un mercado nuevo creado al interno, ¿verdad? Y que aparte Costa Rica también por sus sellos verdes puede generar innovación y valor agregado en el producto también, un montón. Y que hay mucho mercado para eso, ya nos quedamos atrás. Ya Colombia, Uruguay, Estados Unidos, un montón de estados están en eso. Y para mí hay que cambiar la visión de guerra contra las drogas, pero sí también aumentar un poco el tema de la inteligencia. ¿Por qué? Porque también viví un tema con esto del narcotráfico. El narcotráfico no es solo si la cocaína y si la marihuana. El narcotráfico también en este país es muy fuerte en armas. Y por eso me preocupan los candidatos que andan diciendo que la gente se tiene que armar. Porque eso es solo respuesta de que el tráfico de armas ilegal se está metiendo en la política como nunca antes y que ya está cobrando favores, porque ya quieren que la agendita sea pública y discutida. Y por el otro lado está el tema de la trata y tráfico de personas, donde la mayoría de gente que pasa, no solo con los paquetes de coca, son también las mujeres que los llevan, porque también son como objetos trabajadas para que sean un sistema de intercambio. Y hace poquito vimos un caso clarísimo de eso, de un alcalde que se dejó decir que le tenía ahí a una señora indígena, ¿verdad?, como si fuera un trueque aquello. Y eso es cómo está esto, y está metidísimo en todo lado, en todo. Sí, no, pero si seguimos con los mismos paradigmas no lo vamos a cambiar, ¿verdad? Y para cerrar, que bueno, aquí pueden cerrar ahí, qué difícil, sí. El contexto de Costa Rica para mí es un país profundamente desigual. No está bien económicamente, pero no es porque no haya cacao y chocolate, es porque de donde se está buscando el cacao, ya esa gente ya no da. La clase media en este país ya no va, entonces ahí no se tienen que focalizar los esfuerzos para recaudar y recaudar y recaudar. Aquí hay mucha gente que no está dando lo que le toca. Y son los grandes capitales que se manejan en este país. El sistema financiero tiene que ser intervenido en este país. Las bancas públicas operan como si fueran bancos privados y no de desarrollo. Por eso no reconocen, bueno, y también hasta el mismo sistema social. ¿Por qué como a ella le costó mucho quedar de candidata? Ven, el sistema social. Casi no lo logró. Pero en el sistema social, la caja también tiene que entender que hay nuevas realidades en el mercado y proteger siempre los derechos laborales, pero flexibilizar. Porque esa clase media y baja no tiene las mismas condiciones que una gran empresa ya instalada para asegurar a sus trabajadores y sus trabajadoras. Entonces hay que buscar eso. Ahora a mí me parece que sí,
el acento en la parte económica y de recurso, de buscar mayor recaudación, pasa por eso que yo les decía, qué vamos a priorizar y a quiénes vamos a priorizar cobrarles. Yo creo que no se ha priorizado muy bien. Y a los que ya se les priorizó, ya no se les puede priorizar, no es porque ya no damos, y me incluyo, ya no damos. Y el endeudamiento en este país ya alcanzó hasta un 60% del PIB, ¿verdad? Entonces no es que estamos bien, el que diga que estamos bien y que todo se resuelve, no, pero a dónde vamos a apretarnos la faja es donde hace el cambio en esta ocasión. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Guillén. Vea, estoy grabando también. Estamos en control político. Listo. Bueno, usted puso 4 grandes temas sobre la mesa. Sobre educación, coincido en el diagnóstico que se hace. Creo que tanto el estado de la educación como diferentes pruebas internacionales, incluyendo las PISA, ya dan muestra de que algo está fallando. Ahí propuestas a impulsar tienen que ver con declarar una emergencia nacional de la infraestructura pública de la educación. Ahora, con la pandemia, eso empeoró. Hay muchas escuelas y colegios con orden sanitaria, pero resultado de los recortes de la regla fiscal no tienen recursos para poder reponer eso. Si usted hace una declaratoria de emergencia a huevo, tenés que priorizar, digamos, la canalización de recursos. Ahí hay una acción concreta. Otra acción concreta también tiene que ver con la educación privada, que no hay que dejarla de lado. Las universidades privadas deben ser mejor fiscalizadas, las tarifas de las subprivadas no pueden ser abusivas y menos en media crisis. Hay estudiantes que se endeudan para poder estudiar en esas subprivadas, ahí tenemos un proyecto de ley también. Sobre la discusión del narcotráfico, coincido mucho con la lectura que hace Ana Rita de que debe focalizarse hacia la prevención. La desigualdad es un factor que pone en mayor riesgo o vulnerabilidad a las personas, pero también hay proyectos de ley claves contra el lavado y legitimación de capitales. Decía el exdirector de la DIS que en Costa Rica se lavan 4.200 millones de dólares al año. Eso genera volatilidad del tipo de cambio, facilita que se compren partidos políticos, hay que mejorar esa fiscalización de los partidos políticos, ¿verdad? Recordemos gente a la que le encuentran 40 millones debajo de las escaleras y prefiere que se las quiten a decir de dónde viene esa plata. Recordemos partidos políticos a los que les dejan bolsas de dinero en sus locales de campaña y el TCE sigue sin saber de dónde viene ese dinero. Es decir, no podés esperar que personas financiadas de esa forma actúen distinto. Entonces, escojamos gente que no esté financiada por la sociedad y a la vez impulsemos proyectos para combatir esa legitimación y lavado de dinero. Y hay un proyecto de ley también, hay varios de hecho, porque hay varias acciones de combatir eso desde el plano legislativo y habrán otras desde el plano ejecutivo. Luego usted pregunta también sobre las fuerzas políticas y la correlación en términos como el tema ambiental que usted colocaba sobre la mesa. Cada vez que hay una crisis en Costa Rica, regresan los mismos que quieren explotar el petróleo y el gas a decir que esa es una forma de salir adelante. El modelo extractivista ha fracasado como mecanismo de desarrollo en Latinoamérica, porque si no, todo el mundo en Perú viviría como multimillonario, ¿verdad? Perú es uno de los mayores productores y extractores de oro del planeta y sin embargo tiene una pobreza arrasadora. Es decir, el modelo extractivista no solo destroza el ambiente, es que usualmente está capitalizado por pocas manos, usualmente transnacionalizadas, que acaparan la riqueza y que al final no distribuyen ni dejan que eso fluya al resto de la población. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ¿por qué en la zona norte no hay otras opciones de trabajo? ¿Por qué la gente está empujada solo a eso o al monocultivo de la piña? Es que estos mecanismos extractivistas y digamos casi que de enclaves precisamente propician que esas comunidades no tengan otras fuentes de trabajo ni otras fuentes de desarrollo. Ahí el Estado tiene el papel de intervenir y generar otras alternativas. Y finalmente vos ponías sobre obviamente hay unas fuerzas políticas que están, cierro esa pregunta, de ahí confabuladas posiblemente con los que detrás quieren hacer el negocio de extraer petróleo o gas, que ya en Costa Rica la sola búsqueda es de por sí destructiva, mucho menos cuando lo encuentren, si es que encuentran las cantidades que se requieren de extracción. Y finalmente vos hacías la pregunta de cómo está el país en términos de finanzas públicas, ¿no? Hay que decir que ahí sí tenemos un problema, es un problema arrastrado, son décadas de que se organizan mal tanto el sistema tributario como también el ejercicio y la administración de los recursos. No hay nada más ineficiente que la corrupción, ¿verdad? Y resulta que de ahí, evidentemente, eso no es solo de un partido político, yo coincido con esa lectura, sino que los incentivos del marco regulatorio permiten que mandos medios y jerarquías sin escrúpulos usen
la función pública para negocios personales. Hay que cerrar esos mecanismos legales que se los permiten, hay que combatir las puertas giratorias, eso es un proyecto de ley, hay que obligar a transparentar los intereses económicos de los grandes mandos para saber quiénes son, dónde tiene usted esos intereses económicos, ¿verdad? Es decir, hay acciones legislativas que hacer para cerrar esos mecanismos que facilitan o permiten que los corruptos hagan corrupción. Entonces ahí se ha desbaratado mucho dinero, se ha malgastado mucho dinero, pero por otro lado sí es cierto que la crisis actual ha empeorado las finanzas públicas. Obviamente, si hay más negocios quebrando y las personas generamos menos ingresos, el Estado recauda menos. Pero además es una pandemia en la que no solo el Estado recauda menos, sino que tiene una obligación de gasto mayor, porque alguien tiene que atender la pandemia. Y entonces ahí tenés a un IMAS o tenés a una caja del Seguro Social gastando más bien más, porque ni modo, tenés que comprar las vacunas. Entonces, no es tan sencillo de resolver. Lo cierto es que a grandes rasgos hay 4 causas estructurales arrastradas de décadas que deben ser atacadas si queremos garantizar sostenibilidad. La primera tiene que ver con los mecanismos de evasión y elusión fiscal que pasan por el plano legislativo, pero también por el plano administrativo. Algo básico, Asamblea Legislativa, no le recorte a la dirección que inspecciona el fraude fiscal en Hacienda. Digo, es como lo elemental, ¿verdad? Pero si vas a recortarle, no puedes esperar tampoco que haga un gran trabajo. A la vez, aprobar proyectos para que tenga herramientas administrativas y legales. La segunda causa tiene que ver con un país más empobrecido. Entre peor está el pequeño negocio, entre peor está el trabajador independiente y más desempleo hay, menos impuestos puedes recaudar, menos riqueza se genera y el Estado más va a necesitar dar programas sociales porque entonces la gente está peor. Y la tercera causa, que ve que de fondo es un problema de modelo de desarrollo. Nadie el que te diga que con una varita mágica arregla esto te está mintiendo abiertamente. La tercera causa tiene que ver con un sistema tributario regresivo y desactualizado, repleto de parches, ¿ok? Renta debió de actualizarse como tenía que ser en la reforma fiscal y no hubo forma. Sí se actualizó IVA, aunque yo tengo criterios sobre esas tarifas diferenciadas, pero no se actualizó el impuesto sobre la renta. Entonces está lleno de parches y al final del día, por ejemplo, un trabajador independiente paga más en renta, digamos, marginal, que lo que termina pagando si usted fuera asalariado en renta marginal. Eso es porque es un sistema repleto de parches, desactualizado, viejo y mal hecho, al propio, para que no paguen los grandotes como tiene que ser. Y finalmente, la última causa es usar, digamos, es la corrupción, es que tenés que administrar bien los fondos públicos, ¿verdad? Tenés que poner buenos administradores y cerrar esos portillos. Son 4 grandes ejes y si la Asamblea no empieza a hacer eso, que se ocupaba como para ayer, ¿verdad? Pues no podemos esperar que se arregle en 1 o 2 meses. ¿El FMI es la única forma de solucionar esto? No. Desde el 2018 veníamos diciendo que habían que tomar acciones, otras acciones, que no se han tomado. Ahora es muy sencillo decir, ay ven, estamos tan mal, de ni modo. Y sí, huevones, pero es que ustedes nos llevaron hasta acá, y lo digo, perdón, pero lo digo así. Es decir, hasta aquí nos trajeron ustedes, hasta este hoyo. Pero no es cierto que había que llegar hasta este hoyo, había otra forma y todavía existen alternativas. Que vamos a ocupar liquidez, de ahí sí, qué desgracia la nuestra, estamos en una crisis. Pero no creamos que pedir un préstamo arregla nada. Te endeuda más, pateas la bola, tenés liquidez para hoy, pero mañana otra vez no tenés plata. Es decir, acá o se atiende de fondo o nos espera una crisis muy seria, ¿verdad? Yo pienso que este proceso electoral, con eso cierro, pienso que este proceso electoral es determinante para Costa Rica. Eso yo pues, nunca lo he creído en un proceso electoral. Pero pienso que este sí puede llegar a ser determinante porque sí estamos llegando a unos números rojos muy severos, ¿verdad? Ahora, esos números rojos han sido en gran parte creados o fomentados porque sí hay ganadores de las crisis. ¿Quiénes ganan? Los que quieren cerrar con APE, los que quieren comprar la FANAL, los prestamistas locales, bancos públicos y privados y operadoras de pensiones públicas y privadas. ¿De dónde viene esa obsesión con Recope? Ah, es que imagínate el negociazo que puede ser Recope en tus manos, ¿verdad? Porque aquí casi el 40% del precio del combustible proviene del precio internacional, sobre el que no podemos hacer nada, y un 38 o 35% proviene del impuesto al combustible, que es por ley. ¿Y en qué se usa ese impuesto? Es importante decirlo siempre. Claro, pero además es que el negocio de tener en tus manos una potencial refinería, eso es multimillonario, digamos, eso para alguien del sector privado, no, pues no, vamos a ver, no me malinterpreten, eso no lo puede hacer la pulpería del barrio, eso solo lo puede hacer un mega capital, sí, ¿verdad? Sí. Una Shell que llegue y pague. Sí. Es un negocio. Logan Roy, ¿usted sabe quién es Logan Roy? No, ¿usted sabe quién es Logan Roy? Ah,
No saben quién es Logan Roy. Es un negociante. Succession. Ah, de Succession. En HBO, Logan Roy. Igual la Fanal es un negociazo. ¿Vos te imaginas lo que es tener la marca Cacique en tus manos? Sí. No, Es un platal. Y la plata de la FANAL, que es uno de los más Para el grandes CNP. cobradores del Estado, es para formar técnicamente al agricultor. Y la FANAL nace por un modelo de salud pública, no para vender cacique ligado. O sea, usted sabe muy rico el de sandía, pero nace para que la gente no se muera intoxicada por guaro de contrabando. De fondo hay algunos interesados en la quiebra de un país, porque sí hay ganadores en la quiebra de un país, prestamistas y compradores de empresas. Esos son los ganadores, todos los demás perdemos. ¿Qué clase da? Gratis, clases gratis. Sí, pero vos sabes que a mí eso no me da, a mí me preocupa más después de oírlas, Ajá. porque creo que una asamblea legislativa muy fragmentada, como vamos a tener, dificulta aún más. ¿Estás segura que va a ser muy Estoy seguro que va a ser segurísimo, muy fragmentada? segurísimo, Yo estoy creo que segurísimo. ese montón de partidillos no van a sacar diputados. Yo no, pero entonces no Creo que no la sé, gente- Julia, yo Esa creo que ya es división una le Creo cosa- que favorece va a a los ser partidos grandes tradicionales. como para ponerse de acuerdo y meter, vea, desde que había bipartidismo me acuerdo que se habla de reforma fiscal. Eso Me tiene 40 años de estar en la lista. Es una Abel, cosa- Miguel Ángel, todos. Y nunca se le metió de fondo el problema porque hay un montón de intereses que están obviamente operando desde la Asamblea y los partidos. ¿Verdad? Eso es el lobby, Eso es así. Entonces la pregunta mía es si desde entonces no se ha pateado la bola, no se le entra de fondo. Y ahorita estamos con el agua al cuello y con los números en rojo. Entra una asamblea con intereses muy diversos Pero es- y con el nivel de diputados que llega. Pero es ¿ah? que antes no había tanta presión alternativa, voy a llamarlo de otra manera. Ellos estaban de acuerdo en un modelo de desarrollo, era mayoritario, entonces era lo mismo. Y hay un lado súper poderoso, es el lado sin partido, y el lado sin partido empuja. Y es la mayoría en este Empuja. momento. Es la mayoría. Estamos escuchándonos porque por la boca vive el pez. Bien, pues tiene razón, es tedioso, puede ser cansado, pero lo que pasa es que nuestra generación, si quiere algún día aspirar a poder comprarse una casa, a tener una vejez digna, a tener seguridad social, de ahí va a tener que involucrarse en política. Es que o lo cambiamos nosotros o la cosa sigue igual. Y yo lo veo con mucha gente de mi generación, no califica para el préstamo ni un carro ni siquiera, no puede planificar tener hijos aunque lo desee porque no sabe si tiene trabajo, porque ahora todo es servicios profesionales y nada de contratos laborales estables. Es decir, Por la boca vive el pez. Eso sería bueno. No, y es que el decir, no me interesa la política, no quiero saber, eso también es una decisión política. Y eso también va a tener repercusiones. La política es la gente y la política es una gran red. Para dónde camine eso es lo que va a definir mucho qué nos espera. Y nos espera a nosotras y a nosotros. Entonces hay que involucrarse. Y ya pasaron muchas personas repitiendo no sé cuántas veces por la asamblea también para no hacer nada o para hacer lo que su pequeño negocio personal le indica. Y yo creo que llegó la hora sí de renovar liderazgos y de llevar gente con otras ideas y con otra experiencia también de construcción y de formación política y con otro nivel, digamos, de claridad de qué sí vas a apoyar y qué no, porque ya aquí no se trata de, como decían, llevar las cosas a callado. Yo creo que ahí, por ahí, digamos, la gente joven aporta mucho también, esa irreverencia de pronto desde la juventud y la política tiene que llamar. Los partidos tienen una gran deuda, los partidos están envejeciendo, muchos no llaman la atención por estar haciendo la misma cosa siempre. Aquí hay que empezar a cambiar esas lógicas, esas dinámicas y hablar con contundencia, con transparencia de lo que nos mueve y de los que no. ¿No será que se agotó el tiempo de los partidos y estamos entrando en la era de los movimientos? Parte de hacer las cosas distintas Puede es abrir ser. esas discusiones. Y Nos ahora, dividimos de diferentes maneras. no, y ahora, Julia, los partidos son uno de los tantos actores del sistema político, pero también la juventud puede participar desde otros lugares y por eso yo rescato mucho el tema de los movimientos sociales. Estamos escuchándonos porque por la boca vive el pez. Paramos porque tenemos que parar, Luz. Quisiera terminar con cortamente un pequeño cierre de Rodolfo, nuestro invitado de hoy, que yo no sé si lo dejamos hablar mucho o no. No, pero yo vine a escucharlo también. Sí, fue. Bueno, lo primero que siento es que hay honestidad y hay transparencia. Si el resto de los diputados fueran así,
yo estaría tranquilo, Ay, sí. ¿verdad? Yo estaría tranquilo, la verdad que sí. Siento que ha sido un rato en el que tal vez yo me pudiera haber ido por los cuentos, por lo otro, pero es que como costarricense estoy preocupado. Sí, eso y está. quisiera decir que salgo esperanzado, salgo atento. No puedo decir que salgo esperanzado, la verdad es que sí. Es decir que por más o sea, me gustan mucho ellas, me parecen mujeres brillantes, pero siento que Costa Rica, bueno, no sé, tal vez uno deba tener esperanza. Manda huevo porque yo soy una persona optimista, pero sí creo que de esta mesa lo que siento es un gran sentido de realidad. O sea, no podemos ignorar la realidad y hay que trabajar a partir de ella, que fue el diagnóstico que nos puso acá. Yo sí percibo que tal vez si hay un hastío de la política y si alguien dijo yo este podcast no lo oigo, es precisamente porque tal vez lo que se habla por política es la campaña, el voto, el venga acá, lo viejo, pero no el sentarse a ver cómo vamos a resolver y qué es lo que hay que resolver. Y yo creo que hoy, por ejemplo, para mí es la política que me gusta y creo que la que le hace falta a este país. Sigamos escuchándonos porque por la boca vive el pez. Por la boca vive el pez. Sí, nos idea era que almorzaran, pero yo no sé si tienen chance. No, hombre, tenemos que salir corriendo. Es que Ajá. estas son fechas de. Pero venga acá, y pura entonces no gira. comen. Entonces no comen. ¿Cómo hay de camino? Bueno, Lo que me ok. encuentre. Por la boca vive el pez.